¿Qué tal? ¿Cómo están mis queridos no pertenecientes? Nuevamente estamos aquí en Desde el Alma. Pues muy gustosa de que nos acompañe nuevamente el doctor Carlos Cedillo, ya amigo del canal, y con quien hemos venido realizando una serie de videos relacionados a suicidio, prevención de suicidio y diversidad sexual, que justamente concluimos con este programa en donde pues cerramos al menos este primer acercamiento en relación a la diversidad sexual y el suicidio. Hoy vamos a tocar el tema de la intersexualidad y la sexualidad, que a veces parecen, desde mi punto de vista, no ser muy mirados porque pareciera que es como lo raro dentro de lo raro. Pero creo que lo interesante es, y justo vengo leyendo mucho de esto, ya lo comentaré ahorita con Carlos, no desde la parte de la diversidad, pero sí desde otras lecturas sobre el ser humano. Y justamente creo que el tema es que siempre queremos vivir dentro de encuadres, ¿no? Y cuando caemos en eso, es precisamente lo que nos lleva a querer que todos entremos en una normalidad, y los que no vivimos dentro de esa normalidad, pues de pronto es, ¿tú qué onda, no? Entonces me parece que este tema, a reserva de lo que Carlos nos irá compartiendo y comentando, es un tema muy peculiar aún dentro de la diversidad. Así que bueno, nada más brevemente para los que no conozcan al doctor Carlos Cedillo, pues él es sexólogo, es médico en medicina del deporte, es rehabilitador y tiene mucha experiencia justamente en la parte de la diversidad sexual, también es suicidólogo. Y bueno, Carlos, nuevamente te doy la bienvenida desde el alma. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Un gusto saludarles. Miriam, sabes que siempre es un placer estar en tu canal, un placer poder platicar y dialogar contigo estos temas que, como bien dices tú, no han sido tan visibilizados, ¿no? En la comunidad, y esto ha creado que haya estigmas, que haya patologización, incluso patologización de estas preferencias, de estas identidades, de estas expresiones de la sexualidad, y que lleven muchísimas veces precisamente a desarrollar en la población de la diversidad sexual trastornos mentales que en muchas ocasiones terminan en conductas suicidas o en conductas autodestructivas. Entonces, el día de hoy, qué bueno que estamos aquí nuevamente para hablar de dos temas de suma importancia que, como tú dices, han sido invisibilizados muchísimas veces dentro de la misma comunidad. Entonces, estamos aquí y comencemos. Pues bueno, primero, me gustaría que abordáramos qué es la intersexualidad y qué es la sexualidad, ¿no? Si podemos empezar por ahí como para, no sé si sea más fácil qué sí es y qué no es, pero que nos quede claro a todos de qué estamos hablando. Ok, hablar de intersexualidad es hablar de una ambigüedad en los órganos pélvicos externos de una persona. Ambigüedad desde el punto de vista psicológico, medicina, nos referimos a que no hay una diferenciación, no hay una característica propia que pueda designar un sexo biológico a la persona. Por lo tanto, entonces llamamos intersexual, porque no hay esa característica propia para decir es hombre, es mujer. Y en ese Esto se define a partir del género biológico, es decir, que tienen tanto partes de hostes femeninos como masculinos. Exactamente, pero no tan diferenciados ni los de uno ni los del otro. Podríamos hablar que hay un desarrollo mayor de alguno de los dos, pero no tan diferenciado, que es entonces donde entra esta parte del problema de poder definir. Entonces aquí más bien va en una cuestión de que es una persona que puede tener quizá no completamente definidos, pero sí tiene hostes o partes de hostes de tanto de el género masculino como femenino desde lo biológico. Así es, desde lo biológico. Y entonces, a partir de esa ambigüedad que estamos teniendo, entra el conflicto de asignar el género a la persona, porque o es niño o es niña. Anteriormente, en el siglo pasado, se hicieron muchísimas iatrogenias psicológicas, psiquiátricas en estas personas intersexuales. ¿Qué era lo que sucedía? Sucedía que, pues como que sí, yo le veo que sí tiene escroto y como que sí tiene pene. Pues, ¿sabes qué? Que vamos a dejarlo como masculino, vamos a hacer una reasignación quirúrgica y que se quede. Y al paso del tiempo, conforme se iban desarrollando y muchos llegaban a la pubertad, a la adolescencia,
se daban cuenta que esa persona no se identificaba con el género que nosotros socialmente les asignamos. Y ojo, ahí está un primer antecedente de muchas personas que se suicidaron precisamente por esta diatrogenia que se cometía. Y esta necesidad, que es justo lo que te decía a la introducción del programa, de a fuerza tienes una demanda social de encajar en un género, defínete, ¿no? Que creo que es, yo te decía, y aquí quiero meter un poquito lo que he estado como estudiando un poco en estos meses, concretamente en las últimas semanas, y es muy curioso porque lo he estado, digamos que me he acercado a esto tanto desde lo teórico, filosófico, pero también he estado leyendo un poco a Carlos Castaneda con el tema del ensoñamiento y todas estas cuestiones más transpersonales, pero encuentro que hay puntos, valga la redundancia, puntos de encuentro, que es esta parte donde tiene mucho que ver con la percepción, ¿no? Hay una cosa de un filósofo que se llama Joan Melich, que habla de la gramática de la crueldad, Carlos, ¿no? Y es muy interesante porque, en pocas palabras, habla de esta crueldad sutil que tenemos en todos los sistemas sociales, ¿no? Desde los religiosos hasta los familiares, hasta los políticos, ¿no? Evidentemente, este autor no te dice que no podemos vivir sin marcos porque los seres humanos tenemos una gran necesidad de clasificar, como para entender en qué mundo nos movemos. El tema es que al clasificar algo, automáticamente estamos excluyendo otra cosa. Porque si tú no entras dentro de esa clasificación, dentro de ese encuadramiento, siempre va a haber alguien que esté excluido. Pero lo peor, y ponían un ejemplo pues muy crudo y muy extremo, pero es real, es lo que se hizo con los judíos en la época de las guerras mundiales, sobre todo la segunda, que de acuerdo a estos encuadres que ponía el gobierno alemán de Hitler en ese momento, entonces los nazis que ejecutaban o mataban personas o les quitaban sus bienes, se protegían y cuidaban sus remordimientos, incluso de tú estás haciendo lo correcto, lo que la ley y la moral de ese encuadre dice. Y algo bien interesante que dice este autor y que me parece súper pertinente para, no solo para este programa, sino justo para cerrar esta serie de programas de diversidad que hemos venido haciendo, es cómo la moral y la ética no es lo mismo, porque la moral siempre busca dar significados, siempre busco que entres dentro de esta estructura y a partir del significado, insisto, hay una exclusión o una inclusión que genera todo este tema que hemos venido tocando en varios meses, ¿no? Lo que ha implicado vivir tu sexualidad y tu gusto y tu preferencia a través de otro lugar que no es la norma. Y la ética te habla de otra cosa, Carlos. La ética te habla de el sentido de las cosas, ¿no? Ahí no buscas un significado, sino cómo algo o alguien o en una circunstancia y un contexto específico puedes actuar. Y no siempre va a ser 2 y 2 son 4, tú eres judío, tú eres mujer, tú eres hombre, tú no eres mujer, tú no eres hombre, entonces ya fuiste excluido. Y creo que ahí viene el punto que quiero empezar como a tomar con estos dos temas, porque lo hemos comentado en varios programas de esta serie que hicimos de diversidad y suicidio. Es increíble, pero a la vez muy comprensible por esta necesidad humana, no justificable, pero sí comprensible, que incluso dentro de los distintos grupos de diversidad haya encuadramientos. Y entonces, al no pertenecer, al no tener las características, al no decidirte, al actuar tu diversidad o tu preferencia o tu elección distinta, también eres excluido de esos grupos y entonces eres el excluido de los excluidos, el excluido de los no pertenecientes, que ya es como el colmo, ¿no? Me parece, insisto, que este tipo de cuestiones como la sexualidad, la intersexualidad, donde de verdad tu mismo cuerpo, tu misma biología a veces no te permite definirte o entrar en un determinado significado,
o sea, yo me imagino que una persona con una situación así debe de entrar en una gran angustia con su necesidad de pertenecer y al mismo tiempo querer ser él, ella o ella mismo, ¿no? Entonces, tocas un punto bien importante. Creo que la visibilidad para estas personas, no sé qué porcentajes, ahí sí lo ignoro, si tú tienes el dato o tienes un aproximado, ¿qué porcentaje de la población en el mundo suele tener este tipo de temas de intersexualidad? Ya entraremos con la sexualidad, pero me parece que la invisibilidad todavía es mucho más recrudecida, incluso dentro de los grupos de la diversidad de género. ¿Cómo ves este tema, Carlos? Exactamente, exactamente. Esto que tú estás comentando, bien importante, Miriam. No se visibiliza, no se reconoce a las personas intersexuales. ¿Sale? Pues entonces, en automático queremos estar todavía en la dicotomía hombre-mujer. Y tenemos que encajar forzosamente en alguno de ellos, hasta en los estereotipos. Ok, yo soy gay, pero al ser gay, ¿sí? No quiere decir que yo soy mujer, que yo soy amanerado, que yo soy afeminado y que deseo ser una supermujer. Ve cómo ya desde ahí empezamos a poner las barreras. Ok, yo pertenezco a un grupo de la diversidad sexual, por dar el ejemplo, pertenezco a un grupo de la diversidad sexual y te puedo hablar de osos gay. ¿Cuál es el estereotipo para pertenecer a ese club, que ellos lo hacen llamar como club, para pertenecer a ese club? Ah, pues tienes que ser obeso, tienes que tener pelo en pecho y debes de ser muy masculino para poder pertenecer a este club. En el momento que te vemos débil, en el momento que te veo afeminado, ya no perteneces, porque aquí no queremos mujeres, aquí queremos hombres. Fíjate cómo todavía le está la etiqueta. Tenemos que conservar nuestra masculinidad. Tenemos que vernos lo suficientemente hombres porque no somos viejas, que es el término que emplean. No somos viejas, no somos débiles, somos bien hombres. Entonces, ahí está cómo la exclusión se va presentando dentro de la misma diversidad sexual. Para las personas intersexuales, como dices tú, es no encajar en la heterosexualidad, no es encajar en la diversidad sexual. Entonces, ¿para dónde me voy? ¿Para dónde me voy? ¿Quién soy yo? ¿Cómo me reconozco? ¿Cómo me alineo? ¿Cómo puedo estar? ¿Cómo puedo estar en una sociedad que me está rechazando por ambas partes? Y entonces esto tiende a desarrollar muchísima ansiedad, tiende a desarrollar depresión en las personas y de ahí que puedan desarrollar infinidad de comportamientos, actitudes, conductas. Se reconoce que a nivel mundial aproximadamente del 10% o menos de la población a nivel mundial son personas intersexuales como tal. Realmente, Realmente, digamos, es un número relativamente bajo, pero además supongo que además de que es bajo, no es tan identificable porque quizá ellas mismos no lo saben. O sea, es decir, ¿cómo una persona intersexual se llega a dar cuenta de esto? O puedes vivir toda la vida como en el limbo. ¿Cómo te das exacto, cuenta? fíjate, esto que mencionas es bien, bien importante. Es muy difícil diagnosticarlos. A lo mejor a través de los órganos pélvicos externos OSPEs te puedes dar cuenta, pero ¿qué crees? Que también hay personas intersexuales con OSPIs, con órganos pélvicos internos, o sujetos que les dijeron que eran hombres biológicamente y que por accidente se le hace un ultrasonido, oh, sorpresa, y encontramos que tiene ovarios. Y entonces fue educado y formado como hombre. Claro. Y ahí entra nuevamente el dilema de cómo saber quién soy. Por eso bien, bien importante esta cuestión de la identidad de género. Como sociedad, nosotros no tenemos que imponer estereotipos a las personas. Tú eres persona y te puedes asumir como lo que tú realmente quieres ser, sentir y experienciar. Un pene, una vulva, no te hace mujer, no te hace hombre. Y ahí es donde tenemos que empezar a chambear. ¿Por qué? Porque las chicas, chicos intersexuales que se diagnostican como tal a partir de sus órganos pélvicos externos, en automático les queremos poner la etiqueta. Y uno de los protocolos a nivel internacional que hoy se siguen y que está reconocido por la Organización Mundial de la Salud es, tienes una persona intersexual, deja que la persona intersexual se desarrolle, crezca y entre en armonía. Llegará la etapa de la adolescencia, pubertad, donde ella se reconocerá, se identificará y se asumirá.
qué es lo correcto, qué es lo que tenemos que hacer. La nueva tendencia nos dice, ¿sabes qué? Que es una persona intersexual si él se siente en armonía, en bienestar con esta naturaleza, con esta identidad, no va a pasar absolutamente nada. Puede vivir su intersexualidad como persona, a final de cuentas como persona, porque ni tú, ni yo, ni los que vayan a estar alrededor vamos a saber que tiene una ambigüedad de órganos pélvicos internos o externos. Eso no lo vamos a saber. Es lo que yo estoy viendo, ¿sí? El género con el que voy a tratar yo o asumir esa persona. Oye, Carlos, ahí me entra ahorita que te iba escuchando, me entra una duda cruzada con uno de los temas que hemos tocado con esta serie. Es una de las posibilidades que una persona con intersexualidad, hemos hablado sobre todo, hasta donde yo sé en los últimos años, el tema de la transexualidad, ¿no? Como, no es que no estuviera, más bien se ha exponenciado, la gente lo ha tocado más, está relacionada o puede llegar en algunos casos a estar relacionada con la intersexualidad. ¿A qué voy? Puede ser que muchos de estas personas que están en un proceso de trans o que se asumen como trans puedan tener como uno de sus antecedentes ser intersexuales porque tienen características biológicas femeninas y masculinas desde lo biológico, y esto voy a pensar en el caso de una chica trans que tiene un cuerpo masculino, que tenga hostes de ambos y que entonces, sobre todo, no lo digo desde el aspecto social, sino desde el aspecto psíquico, haya esta como vaivén, porque hormonalmente incluso haya como, híjole, de pronto como que me sale más la testosterona y de pronto como que me sale más la hormonas femeninas. Puede ser un antecedente en casos de transexualidad, o por lo general no están muy relacionados y la transexualidad definitivamente se cuece aparte. Se cuecería aparte, Miriam, porque la transexualidad es un constructo psicológico emocional de la persona. Yo no me asumo en este cuerpo que tengo, ¿sí? Me dicen que soy hombre, pero yo desde lo emocional, desde lo afectivo, me siento, me vivencio y me experiencio como una mujer. Entonces, no. Alex. Alex. Explícame. Vos no sos. Soy las dos cosas. Pero eso no puede ser. ¿Vos me vas a decir a mí qué es lo que puedo no ser? ¿Pero te gustan los hombres o las mujeres? No sé. Perdóname lo que te hice. No, pero no me hiciste nada. No me molestó. Me gustó. ¿En serio? Sí. A mí también. ¿En serio? Terminemos. No terminamos. No voy a hacerlo con vos. ¿Por qué? Yo quiero otra cosa. Yo también quiero otra cosa. ¿Así que querés? ¿Vos qué querés? Alex, va a ser nuestro secreto. Mentira. No le cuento a nadie. Salí.
Anda a decirle a todo el mundo que soy un monstruo. Alex, de rol. Hay una película muy buena que les recomendaría verla, 3X, que se llama precisamente así, y se trata de una supuesta chica que es intersexual, entonces los papás la quieren educar y formar como chica, de hecho le dan hormonas artificiales para que vaya asimilando, vaya la chica descubriéndose como femenina. ¿Y qué es lo que sucede? De repente llegan a visitarlos un matrimonio con su hijo y la chica se siente atraída por el chico, pero aquí cuál es la cuestión, que a la hora de empezar a tener los tocamientos y demás, la chica quiere tener coito con el chico penetrando. Y ahí es Sí, donde... que esto es lo que a mí me parece lo complejo y lo maravilloso del tema de la diversidad. Justo lo que hablamos en uno de los programas, que a mí en lo personal creo que es lo que más me ha enriquecido en la serie que hemos hecho, lo que más se me ha quedado es la sexualidad y la identidad, incluiría yo, es cambiante porque los seres humanos no somos fijos. Y lo más complejo de esto es esto que mencionas, ¿no? O sea, ok, si ella se vive como una chica que le gusta, o sea, una chica intersexual decide que le gusta un chico, que se identifica, pero sexualmente ella quiere jugar otro rol. O sea, a lo mejor hacia afuera ella puede jugar el rol femenino con lo que en la normalidad asumimos como femenino en el constructo social, y él puede jugar el rol masculino, pero en un contacto erótico, ella quiere jugar otro rol. Y entonces es ahí donde vienen justo todos estos rollos de, dentro de este marco moral, social, eso no. Y estás mal, porque como eres mujer, tú tienes otro rol en la cama, ¿no? Exactamente. ¿Y qué crees que esta última parte que tú estás mencionando ahorita, Miriam, me está llegando muchísimas personas en esta situación? Y me están llegando personas que ya están en los 50, 60 años de edad, que se conflictúan, porque resulta que tienen relaciones de noviazgo, de amaciato, de lo que tú quieras, con chicas más jóvenes que ellos o ellas, por ejemplo, chicas de 25, 30 años que cuando están en ese contacto erótico, las chicas, por ejemplo, una técnica que emplean mucho actualmente la gente joven a la hora de estar teniendo un coito es lo que le llaman el famoso dedazo. La chica estar estimulando la zona anal de su pareja y demás, y a esta persona que te comento le causa a veces conflicto, y ya la chica le dijo, oye, ¿sabes que a mí en un momento determinado me gustaría penetrarte? Y esta persona llega al consultorio asombrada, espantada, angustiada, diciéndome, es que me conflictúa que ella me diga esto, ¿cómo lo va a hacer? ¿Cómo va a hacer? Y que por esto no se está volviendo ella lesbiana, por esto ella quiere hacerme daño. O sea, entran una serie de situaciones que la gente no entiende por esta situación de que debemos de entender que la sexualidad es explorar, descubrir, permitirse, y a partir de ello qué sí me gusta, qué no me gusta, pero ya con la experiencia vivida y poder yo dar mi justificación de por qué sí algo, por qué no algo. Pero como nos han encuadrado en que todo es estático, no nos damos esa permisibilidad para movernos a un lado al otro. Y eso es lo que a mí genera muchísimo conflicto. Lo que te decía de los significados, ¿no? O sea, inmediatamente es, y vuelvo a mezclarlo de la película con tus pacientes que te están llegando mucho, es esta parte de, me dijeron que yo era cuadrado, que soy hombre, ¿no? Estoy poniendo o un triángulo, lo que sea. Y entonces de pronto alguien dice que juguemos a que yo soy circular y esta otra persona va a ser triángulo, pero ¿cómo si no, si a ti, o sea, a mí me dijeron que tú eres círculo y yo soy triángulo, ¿por qué ahora quieres que yo sea círculo y tú triángulo? Y es justo, ¿no? O sea, el conflicto más grande ni siquiera empieza afuera, empieza contigo, ¿no? Yo comparto contigo, incluso te diría, creo que hay muchísimos hombres que no se han permitido esa exploración porque también les han hecho toda una cultura fálica, ¿no? Que traemos desde toda la vida, donde nos han dicho, este es tu poder y lo demás. Entonces, se les olvida que en toda nuestra piel es un órgano erótico, erógeno, y que nuestro cerebro quizás sea el más importante en ese sentido.
pero o sea, creo que en el caso de los hombres se ha focalizado mucho esta parte, y entonces también es, o sea, como tú, y a lo mejor no es que no lo deseen, es que culturalmente ahí vienen todas estas culpas, no, mi papá me dijo, y esto lo asocio a que entonces soy gay, y entonces no, y creo que justo ahí, y por eso quise tocarlo también en este cierre de esta serie de programas, Carlos, porque creo que ahí está gran parte del meollo con todos los temas que hemos tocado. Viene a mi cabeza, por ejemplo, creo que ya menos, pero antes decían, pero si dos mujeres no pueden tener sexo, ¿no? O sea, justo porque no había un falo de por medio, ¿no? Entonces volvemos otra vez en esta cuestión de los significados y nos quedamos con una visión muy chiquita del mundo y no le damos todo el potencial que tenemos a nuestra mente, a nuestra imaginación, a nuestro cuerpo. Yo siempre voy a insistir, y lo he dicho en varios programas, con esto no estoy incitando a nadie que haga nada que no quiera. Creo que lo principal es que todo sea consensuado entre las personas y que lo disfruten. El tema también es que muchas personas lo hacen viviéndolo desde la culpa. Y la culpa es una sensación, un sentimiento que ni siquiera sé si ponerlo como sentimiento, lo voy a entrecomillar, socialmente puesto. Yo no creo que los seres humanos de inicio trajéramos culpa en nuestros códigos. Creo que es algo que socialmente, a partir de todos estos enmarcamientos, nos dijeron, como tú no eres igual a esto y estás fuera, entonces eso te genera una sensación de lo estoy haciendo mal porque entonces no puedo ser como los demás. Y está bien interesante, a mí me gusta que estén llegando pacientes así, porque eso quiere, o sea, el hecho de que ya lo lleven a un espacio terapéutico habla de que se lo están cuestionando y que se están dando la posibilidad de empezar a flexibilizar su percepción de su propio disfrute, de su erotismo, de su sexualidad, de lo que se pueden permitir, y que además está buenísimo. O sea, me estás hablando de pronto de gente que ya se está acercando a la tercera etapa de la vida, ¿no? Que a veces pensamos, ay, no, pues ya, ¿no? O incluso pensamos, no, la gente adulta mayor ya no tiene sexualidad, ¿no? Imagínate, ahora vivimos que en promedio 80 y tantos años, oye, pues ya entonces los últimos 20 años de mi vida me la voy a pasar viendo televisión o qué, ¿no? O sea, hay toda una como información caduca que creo que poquito a poco, y tú lo dijiste, seguramente no ocurrirá en un día, no ocurrirá dos, a lo mejor nosotros ya ni lo vamos a ver, pero al menos desde donde yo lo empiezo a entretejer en todos estos programas en los que me has acompañado no sé, iluminado mucho en muchas cosas que yo tenía dudas o informaciones, que las personas demos esta capacidad de flexibilizar. No es que mañana la tengas que cambiar, pero que te des por lo menos la posibilidad, aunque sea de imaginarlo, aunque sea de cuestionarte, ¿no? Y creo que eso también nos va a llevar a respetar más la diferencia del otro y el gusto del otro, aunque no sea el tuyo, ¿no? Entonces, fíjate, nunca pensé que el tema de la intersexualidad nos iba a dar tanto pie para tocar este punto, pero creo que realmente justo nos lleva a esto, ¿no? A lo complejo que es decídete por melón o por sandía cuando hay una multitud de frutas, ¿no? De temporada, además. Eso me parece un punto muy importante. Vamos a dejar un momento la intersexualidad, Carlos, y vamos a hablar de la sexualidad. ¿Qué es la sexualidad? La sexualidad como tal es un constructo muy difícil de definir, porque por donde tú la quieras ver, va a tener aspectos religiosos, aspectos culturales, aspectos políticos, aspectos económicos de las personas. Y esto sí tiene muchísimo que ver con los estilos de crianza que nosotros tenemos, la normalidad que nos han impuesto socialmente a hacer. Y esto que tú mencionabas, yo lo traduzco a lo que Foucault decía, el vigilar y el castigar, desde la escuela, desde la casa, desde la sociedad. Te tengo que mantener bajo control. Y entonces el mantenerte bajo control es generarte la culpa. Estás haciendo algo inadecuado, algo que no es propio. Y entonces al no ser propio, ¿sí? Te tienes que sentir mal y te tienes que revisar si quieres estar aquí.
si quieres pertenecer a este núcleo, a esta sociedad. Entonces, fíjate ahí que ya está cómo estamos vigilando y castigando. Te voy a hacer sentir mal. ¿Para qué? Para que te encuadres, para que vuelvas a entrar a lo que socialmente se nos ha permitido. Entonces, la sexualidad es eso. La sexualidad la tenemos que entender e identificar como una serie de etapas, de situaciones, de momentos que como personas tenemos y que no va a ser estática. No, yo por ser hombre, no toda la vida voy a vivirme como hombre y no me voy a dar la oportunidad, por ejemplo, de sentirme triste y de querer llorar. Y no porque estoy triste y estoy llorando, ya no soy hombre, dejo de ser el hombre masculino, el hombre que puede ser capaz de resolver conflictos y demás. ¿Por qué? Porque me estás viendo llorar. ¿Sí? Entonces, sí, sin duda alguna, debemos de entender que debemos darnos más permisibilidad en nuestra sexualidad para poder conocer, para poder escuchar y ser empáticos con otros, ¿sí? Y a partir de ello, poderme dar cuenta que yo también en un momento determinado puedo tener mi libertad para vivir y expresar mi sexualidad de la mejor manera, como tú dices. Esto que hablamos y decimos no es invitar a que se haga y deshaga de una manera sin cuidado, sin protección, vivir una sexualidad. No, se trata de que seas analítico y que puedas entender y comprender que en un momento determinado tienes la capacidad de libre albedrío y libertad para ver qué sí puede ser en ti, qué no puede ser en ti, pero que no te dejes llevar por lo que socialmente se te está tratando de imponer. Claro, claro. Y fíjate, este tema de la sexualidad, Carlos, ¿es frecuente o todavía es menos frecuente que la intersexualidad? Porque te digo, ¿no? A veces pensaría a una persona sexual es alguien que no está interesada en tener un contacto sexual con nadie, no, la sexualidad, digamos, desde la parte desde donde la concebimos, que es esta parte como del contacto con un otro, llámese quien sea este otro, no le interesa. Va por ahí pueden ser periodos de la vida que tengan ciertas personas, porque bueno, ¿no? Pensaba en el caso de un religioso y tal, pues de pronto más bien es una sexualidad impuesta, ¿no? O sea, y lo sabemos, ¿no? Que realmente en muchos casos pues no aplica, porque está latente ahí el deseo. Realmente en las personas asexuales es que este deseo de interactuar con un otro no existe o incluso no hay un deseo incluso de autoerotismo. ¿Cómo va esta cuestión? Fíjate que esta parte es bien importante. El día de hoy en la mañana daba clase a mis alumnos de psicología y estábamos viendo lo que son las parafilias, que todavía en el DSM-5, en el CIE-11 siguen clasificando parafilia como tal. Y desde ahí, desde la palabra parafilia, anormal, raro, extraño, perverso, desviado, lo peor. ¿Sale pues? Y entonces, en una de las cuestiones que hablaban de la parafilia aparecía la palabra celibato. Son términos que todavía DSM-5 desde el CIE-11 utiliza. No es celibato, es asexualidad. Y como tú decías, puede ser una sexualidad impuesta o una sexualidad asumida desde mi personalidad, desde mi fisiología. Y está bien, y está bien, no necesariamente necesitas estarte relacionando erótica y afectivamente con otras personas para decir que tienes satisfacción sexual, que eres pleno, que te encuentras en un buen nivel de tu sexualidad por estar en contacto con otras personas. La autoerotización para muchísimas personas puede resultar placentera, puede resultar satisfactoria. Y es otro de los temas que me llegan muchísimo al consultorio, ¿sí? Mujeres u hombres que durmiendo, doctor, estaba yo durmiendo tranquilamente en mi cama y de repente me despierto y me doy cuenta que mi esposo, que mi esposa se está masturbando. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Yo estoy ahí, que no soy lo suficientemente mujer, no soy lo suficientemente hombre como para que me haya despertado y me haya pedido que pudiéramos relacionarnos en ese momento. No, espérate. No es que siempre tengamos forzosamente que tener a alguien para poder disfrutar de nosotros mismos. Hay momentos, hay circunstancias de la vida en las que necesitamos autoexplorarnos nosotros mismos.
descubrirnos, sabernos qué partes de nuestro cuerpo son más sensibles, qué partes de mi cuerpo pueden llevarme más rápidamente a una respuesta sexual en la que tenga yo un orgasmo pleno. Si no me conozco yo mismo, ¿cómo te voy a invitar a ti a que juntos descubramos el erotismo? A que juntos nos estemos tocando, acariciando, besándonos y diciéndonos cosas, si ni yo mismo sé qué partes de mi cuerpo son las más sensibles. ¿Sí? Entonces, volviendo al tema de la sexualidad que tú mencionas, es bien, bien importante identificar que sí puede haber periodos de asexualidad en las personas, porque así lo asumen, porque así lo creen conveniente, y un ejemplo que te pondría de asexualidad es la pérdida de un ser querido. Pensando en la pareja, pensando en un hijo, pensando en un padre, en alguien que para ti ha sido cercano en tu vida, entras en duelo. Claro. Y lo que menos deseas en esos momentos es relacionarte erótica y afectivamente con otra persona. ¿Sí? Y puede ser la otra parte de la que de hoy en día hablamos dentro de la diversidad sexual, las personas asexuales, que asumen no sentirse satisfechas, estarse relacionando eróticamente con otras personas, cuando yo misma, yo mismo, tengo la capacidad de alcanzar un nivel de satisfacción sexual, un nivel de orgasmo y sentirme pleno realizado sin necesidad de estar contactando con otra persona. Y eso nos cuesta también trabajo desde lo social, porque desde lo social nos han indicado que tenemos que tener pareja. Y si no la tenemos, estamos fallando. Y hasta hay chistes muy, la picardía de todo el mundo, donde esta persona no tiene, lo voy a decir bonito, ¿no? Pero una persona no ha tenido contacto sexual, entonces por eso está neurótica o lo que sea. Fíjate que incluso me venía a la mente como mera idea que a razón de esta pandemia, donde muchas personas, todos tuvimos un grado distinto de miedo, ¿no? Al enfermar, pues muy probablemente la sexualidad fuera algo que funcionara. Pensaba, por ejemplo, y yo no sé si a lo mejor aquí no entra o podría ser como una gradación de la sexualidad, pensando en este concepto carnal, ¿no? De tocar una piel con otra, porque evidentemente, al menos durante el 2020, donde la mayoría de la gente no podía a lo mejor tener citas como antes, ¿no? Y tal. Yo no digo que no se dieran, pero que la gente se cuidó más por el mismo tema de no me quiero enfermar o yo no sé si esta persona tenga, ya olvídate de SIDA y otras cosas, ¿no? Simplemente no tuviera COVID. Entonces, que se empezó a poner mucho más alto, que ya estaba el tema de la sexualidad digital, ¿no? O incluso ni eso, ¿no? Simplemente es, pues justo tengo un contacto conmigo mismo porque no quiero, tengo miedo y pues sí, a lo mejor sí hay un deseo de estar con otro, pero es más mi deseo de estar sano y entonces no me relaciono. Es decir, tienes toda la razón, yo creo que todos en algún momento hemos pasado por momentos de asexualidad ante un duelo, ante una enfermedad, ante una situación de crisis o simplemente porque estás clavado en otros, no sé, en la cabeza, en tus hijos, en las parejas mismas, ¿no? Hay momentos donde el tema de la sexualidad no está tan fuerte. Creo que aquí el tema es cuando alguien, una de las dos partes está muy asexual y la otra no, ¿no? La sincronía, exactamente, la sincronía sexual, que también es bien frecuente, ¿eh? Esa también es otra de las partes en consulta que hay, Chihuahua. También llegan pues, Carlos, aquí ya tenemos dos temas para tocar. Uno es el autoerotismo, ¿no? Y estas culpas, toda esta moralidad que todavía se vive hasta la fecha y no se diga muchos años antes. Y el tema de la sincronía sexual. Una pareja, ¿no? Que sí, exacto. Es muy importante. Ahora, este tema de la sexualidad, Carlos, yo te tengo una pregunta. Entiendo que hay momentos en que las personas podemos estar en un momento asexual por todo lo que ya mencionamos como ejemplos. Ahora, ¿existen personas que, digamos, por una voluntad de su propia sexualidad, durante toda su vida deciden, a mí no me interesa, no por imposición, simplemente es por algo que les nazca, que incluso pueden llegar a tener una pareja, pero que definitivamente el contacto sexual no les gusta, no les atrae? No te estoy hablando un tema a lo mejor de rechazo porque a lo mejor hubo una violación o no. Alguien que no tenga ninguno de esos contextos simplemente diga, a mí el contacto erótico con otra persona no se me da.
¿Existen personas así? ¿Son casos raros? ¿Llegan a consulta? ¿Ni siquiera llegan a consulta? ¿Son casos de libro? ¿O realmente son como estadios que vamos teniendo a las personas? Pues mira, realmente es muy baja la incidencia de personas que deciden ser asexuales por convicción, por cuestión filosófica, incluso cuestión filosófica, deciden ser asexuales. Es muy, 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 muy bajo. No pueden ser asexuales porque volvemos a la parte que te decía, desde el momento en que yo me estoy autoerotizando, ya estoy viviendo una sexualidad, una autocomplacencia. Entonces, ser 100% asexual, creo yo que hasta este momento no hay ninguna persona que Puede haber grados, nada puede más. haber grados, pero una persona asexualmente, asexual 100%, dudo mucho que la haya. Al menos yo en mi experiencia con lo que llevo en la práctica profesional hasta este momento no he tenido ninguna persona que diga yo me declaro asexual al 100% porque en ninguna etapa de mi vida he experimentado lo que es un erotismo, un autoerotismo, estar con otra persona. Vamos más a esta parte de los aprendizajes, vamos más a esta parte de los factores emocionales que las personas llegan a tener. ¿Puede haber una hipoactividad sexual? Sí, sí puede haber una hipoactividad sexual. Y te puedo poner, por ejemplo, un ejemplo de mujeres que están en la etapa de la menopausia climaterio, donde ya no hay el nivel de estrógenos adecuados circulando en el cuerpo y entonces ya no hay una humectación, ya no hay una lubricación adecuada a nivel de la vagina y entonces puede presentarse un coito doloroso a la hora de la penetración. Entonces, obviamente esto causa malestar, causa angustia, tristeza o enojo en estas mujeres y entonces prefieren mejor ya no tener más contactos. Entonces, ese es un ejemplo, por ejemplo, de una asexualidad asumida, pero aquí ya estamos teniendo cuál es la circunstancia, el motivo, que no están teniendo una lubricación. Entonces, ahí también hay que darles educación de que, ok, puede haber medios artificiales que puedes utilizar, como pueden ser los geles, como pueden ser algunas espumas y demás, para que no se presente esta situación. Pero alguien que de voluntad propia, desde una construcción filosófica, religiosa, fisiológica, diga, no, hasta este momento yo en lo particular no conozco. Ok, entonces más bien sí es como, o sea, lo que decíamos, ¿no? A lo mejor se puede dar en ciertas comunidades religiosas, un poco porque es parte de lo que les piden sus códigos, las personas cuando están en un momento de duelo, de crisis, de salud, en un tema biológico, o incluso, te digo, puede ser circunstancial, ¿no? A veces dices, pues estoy pensando que voy a traer de comer a la casa y no tengo cabeza más que para eso, ¿no? Exacto. Pero fíjate, es algo bien interesante porque realmente entonces la mayoría de las personas pasamos por facetas asexuales y yo diría que la mayoría de las personas las vivimos, ¿no? En diferentes gradaciones, pero al final está ahí presente, ¿no? Lo que pasa es que no es, justo como que no es un tema tan actual o tan visible o que se conozca así, ¿no? Casi siempre piensas en la sexualidad como algo purista, o sea, de no, simplemente no lo desarrolla, no se ve. Y creo que era importante tocarlo porque normalmente nos vamos como lo que es más llamativo o con lo que ahorita creo que el tema de lo trans es algo muy, muy, muy actual, ¿no? No porque lo demás no lo sea, pero creo que es un tema en donde está muy puesto el ojo ahorita, ¿no? En las infancias trans y todo esto que hemos comentado. Ya acercándonos al final del programa y al cierre de este ciclo, que no de tu acompañamiento, porque te digo, ya de entrada ya salieron dos temas muy interesantes. Algo que te gustaría concluir en general de toda la serie de programas que hicimos de diversidad, que bueno, aquí les dejo las ligas para quien quiera ver los programas anteriores. A mí lo único que me gustaría redundar, porque creo que ya lo dije al principio, es este tema de la diferencia va más allá de la diversidad sexual, ¿no? Es un tema donde finalmente yo los invito a cuestionarse sus propios referentes. Todos crecemos con referentes. Creo que el secreto para vivir más en armonía con nosotros, con nuestro cuerpo, con nuestra sexualidad y con el otro, es a partir de flexibilizar y el cuestionamiento desde dónde estoy viviendo y haciendo esto, ¿no?
Creo que a todos, yo me incluyo, yo me considero una persona muy rígida, quizá no en esta cuestión, pero sí en otras. Nos cuesta mucho trabajo soltar nuestras zonas conocidas, ¿no? Nos cuesta mucho trabajo convivir con lo que es distinto a nosotros. Y entonces nos apegamos más a ese marco, pero desde ese marco podemos excluir, pero también podemos ser excluidos. Y todos en algún momento estoy segura que hemos vivido la exclusión. En mayor o menor grado, todos la hemos vivido y no es agradable, ¿no? Entonces, yo cerraría de mi parte diciéndoles, a reserva de lo que Carlos nos sume, pues eso, que pongan, que tengan marcos de referencia, que todos partimos de ellos, pero que los cuestionen y que cada cierto tiempo los pongan en tela de juicio para ver si ese marco de referencia está actualizado con lo que ustedes son hoy en este momento. Y si no, empezar a modificarlo y trabajar con la culpa, que creo que ese es de los peores sentimientos que la sociedad nos ha impuesto a las personas, ¿no? Carlos, ¿algo que quieras agregar para cerrar esta serie de programas de diversidad? Por lo que mencionaste, complementar e invitar a la reflexión, diversidad. La diversidad está presente en el mundo, no solamente en la sexualidad, sino que en todo. ¿Y por qué? Porque debemos de ser diferentes, no podemos ser todos exactamente güeros, todos exactamente morenos, todos exactamente negros. No podemos pensar todos de la misma manera, porque entonces el mundo se volvería monótono. Y al ser monótono no habría nuevas formas de crear, no habría nuevas formas de pensar, no habría nuevas formas de ser. Entonces, te invito a que reflexiones. La diversidad es parte de tu día a día, asume que está presente, trata de conocer, de informarte y bajo un criterio de conocimiento científico, date la oportunidad de qué sí puede ser para ti, qué no puede ser para ti y a partir de ello ser empático para con otros. Cerraría yo con este pensamiento. Pues muchas gracias, Carlos, y gracias a ustedes por habernos acompañado en esta serie. Ya nos estaremos viendo nuevamente para seguir tocando este tema de la diversidad, porque es un tema, la sexualidad, el erotismo, es un tema que creo que nunca va a dejar de estar en cuestionamiento, porque es parte de nuestro día a día, ¿no? Los seres humanos creo que nos hace falta mucho apapacharnos, desde lo más sencillo hasta lo más erótico, ¿no? Estamos muy peleados con eso y justamente caemos como en los excesos, ¿no? Lo sobrecompensamos o qué miedo, y bueno, pues ya estaremos juntos nuevamente. Gracias por habernos acompañado, gracias Carlos por todo lo que nos compartiste y ya nos... haber estado contigo, Miriam, y claro que sí, veamos qué otros temas podemos revisar, qué otros temas podemos incluir. Creo yo que es muy importante que la gente escuche, que la gente vea que la sexualidad tiene diversas vertientes, diversas perspectivas, no es estática, y queriendo o no, con las aportaciones que tú das en tu canal, creo yo que a muchas personas se le pueden aclarar dudas, pensamientos y tratar de conocer más. Muchísimas gracias, Miriam. A ti, Carlos, por los granitos de arena que nos ayudas a compartir y que, bueno, llegarán a quien tengan que llegar. Gracias y hasta la próxima.